Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 6 de abril en nuestros estudios de la palabra del Señor. Son tiempos difíciles en los que estamos viviendo, tiempos que experimentamos dolor, también experimentamos necesidades, también experimentamos momentos de regocijo, de alegría. Y lo bueno es que las escrituras siempre nos dicen cómo debemos comportarnos cuando pasamos esos momentos, ¿no? Siempre las escrituras nos enseñan, siempre nos instruyen. Generalmente algo muy preciso, ¿no? Que en todo momento debe estar presente el Señor en nuestras vidas. Ah, es justamente sobre uno de esos momentos tan difíciles que pasamos, cómo poder reaccionar, qué debemos hacer, pues la meditación de esta noche ah, nos habla pues cómo debemos hacerlo, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar en momentos de mucha necesidad. Vamos a orar. Dámosles gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que nos siguen, pues, en nuestras enseñanzas de los días miércoles. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra, pues, va a ser expuesta. Señor, abre nuestro entendimiento y todo lo que podamos aprender, Señor, que nos invite, pues, a reflexionar cómo estamos actuando y que nos invite a un cambio de actitud también en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hoy vamos a tratar el Salmo 5. Vamos a leerlo. El Salmo 5 nos dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia, hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Ah, Fabuloso es salmo es de mucha enseñanza. Cuando uno lo lee, eh, vemos que se trata de una exclamación de un hombre justo, en este caso David. Y David estaba sufriendo en manos de sus enemigos. Cuando leemos cuidadosamente este salmo, podemos ver que la intención de David es clamar a Dios y pide que Él lo ayude. Y al mismo tiempo Él expresa una gran confianza que Dios defenderá a los rectos del corazón y que eso le traerá pues mucha alegría. Bien, todos y cada uno de nosotros
atravesamos momentos de necesidad continuamente, ¿no? A veces tenemos necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. El hecho de ser creyentes no nos exime, pues, de experimentar ello, ¿verdad? Con frecuencia, esos momentos difíciles que pasamos o de gran necesidad son el resultado, pues, de nuestros malos caminos. Pero otras simplemente se deben, pues, al hecho de estar viviendo en un mundo contaminado y defectuoso. Cuando leemos este salmo, David se encuentra, pues, en un momento de gran necesidad. Y cuando lo leemos, vemos que en este salmo podemos realizar dos preguntas. ¿Cómo reaccionó David frente a este tiempo de adversidad? Y la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos aprender de esa experiencia? No, porque las escrituras no solamente nos narran, no es una cosa histórica, sino que debemos leerlo, y observar, meditar cómo se reacciona, cómo hacen todos los aspectos relacionados con el tema, pero principalmente lo que debemos meditar es cómo o qué podemos aprender nosotros de lo que las escrituras nos están indicando. Entonces, a manera de respuesta a estas dos preguntas, ¿cómo reaccionó David y qué debemos aprender de esta experiencia? Pues vamos a desarrollar este salmo, ¿no? Veamos tres cosas que hizo David en ese momento de gran necesidad, ¿no? Cosas que él hizo y que nos haría bien estudiarlas y meditarlas. En primer lugar, en ese momento de adversidad, David determinó acercarse a Dios. En este salmo, como también en muchos otros, David no expresa explícitamente qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, por los detalles que leemos en el salmo, podemos deducir ciertas cosas. David estaba siendo presionada por gente mala. El primero describe a estas personas en forma general y luego da algunos detalles de las cosas que hacían, ¿no? Y que obviamente pues lo enojaban y lo entristecían. En términos generales, David describe a estas personas usando tres palabras o frases. El malo, ¿no? Es decir, aquel que comete pues fechorías y daña a otra persona. También los califica como insensatos, o sea, en el griego significa una palabra, una persona que se halaga a sí mismo, ¿no? Y también la tercera cosa que menciona, la característica de estos hombres que lo estaban ah, molestando, que aquellos que lo estaban enojando los califica como los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Aquellas personas, pues, que no se sujetan a la ley de Dios, sino que se dejan llevar por sus propios impulsos carnales. Ahora, después de describir en forma general mm, las características de estos hombres que lo estaban perturbando, pues también detalla el comportamiento de estas personas. Y lo que señala en el comportamiento de ellos es que hablaban mentiras. Ah, y cuando hay una persona pues que habla mentiras, no se puede confiar en ellas. También señala que eran sanguinarios, ¿no? Sanguinarios, o sea, una persona que causa temor y se sobra al
indefenso. Actualmente muchas personas, pues con estas características, conviven con nosotros, los pandilleros, los asesinos, los que los sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las características que señala también David es que eran engañadores, ¿no? O sea, personas que no actúan de acuerdo con lo que hacen, sino siempre tratan de sacar ventaja. Creo que un buen ejemplo es Jacob. Él engañó a su padre y le robó la primogenitura a su hermano, ¿no? Ok, en el verso 9, David describe más ampliamente el mal uso de la boca de estas personas. El verso 9, vamos a leerlo y dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Cuando David escribió este salmo, era consciente que estaba rodeado de este tipo de personas. Uno se puede entonces imaginar cómo todo esto afectaría a David. De repente él se sentiría amenazado, se sentía que su vida corría peligro o tal vez tenía sentimientos de inseguridad, de debilidad y de confusión. Creo que entonces una pregunta que cae por sí misma es, ¿alguna vez nos hemos sentido así? ¿Alguna vez has estado en alguna situación similar? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo comportarnos en esos momentos? ¿No? Que nos sentimos amenazados, que nos sentimos que nuestra vida corre peligro, tenemos inseguridad, debilidad, confusión. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Veamos entonces lo que hizo David. En un momento, pues, de gran necesidad, este siervo decidió dejar de mirar a las personas que lo rodeaban y se propuso poner su mirada en Dios. Y al hacerlo, recordó que Él era su rey y que podía confiar en su ayuda. Lo primero que hizo fue clamar a Dios. Comienza con una triple exclamación a Dios, pidiéndole que escuche su clamor. Le dice, escucha mis palabras. O sea, estaba clamando y anhelando que Dios prestara atención a sus clamores. Considera mi gemir, dice. O sea, no solo significa pues tomar en cuenta lo que él estaba diciendo, sino que esta palabra conlleva la idea de entender. Entonces, cuando David expresa, considera mi gemir, en otras palabras, pues él quería que el Señor conozca lo profundo de su corazón. Ahora, sabemos que Dios todo lo sabe, que Dios, para Él no hay nada que no sea revelado. Entonces, lo que estaba haciendo David estaba apelando a la omnisciencia de Dios y le pide que entienda esos gemidos indecibles, ¿no? En Romanos 8, 26, 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. Entonces estas palabras pues apuntan a la conmoción que estaba experimentando David. Obviamente David pasaba por una situación muy difícil. Entonces no solamente le dice escucha mis palabras, considera mi gemir, sino que le dice atiende a la voz de mi clamor. O sea, David no solamente escuchaba, David no solo esperaba que él escuchara sus palabras, sino que le hiciera caso a su petición. Es decir, que Dios le contestara actuando en favor de él. Y luego expresa quién es Dios para David. Y le dice, Rey mío y Dios mío. En ese contexto, llamar a Dios Rey no es tanto el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestra vida o sobre la vida de David, sino como afirmación del derecho que David tenía para pedir la ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque él era su súbdito. Como súbdito, entonces David debía a Dios obediencia, pero al mismo tiempo podía apelar al rey por ayuda y por protección. David apela pues a alguien que no solo es rey, sino que también es Dios, o sea, Elohim, ¿no? Y esta palabra apunta pues al poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es fuerte. Por esa razón, David confía en él. Y él decide tener comunión con Dios. Él dice, porque a ti oraré. Es decir, depositar toda su confianza en Dios. Esa actitud es la que honra a Dios. Y Dios se complace en bendecir a todos los que ponen su confianza en Él, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. El énfasis es muy importante, ¿no? El énfasis está puesto en Dios. Dice, a ti oraré, a ti y a nadie más. En su necesidad no cedió a la tentación de buscar refugio, pues en otra cosa o en otra persona que no sea Dios. Y eso también honra a Dios. Muchas veces nosotros cuando pasamos momentos de necesidad acudimos a terceros, acudimos al familiar, acudimos al padre, acudimos al abuelo, acudimos al médico, acudimos de repente al psicólogo, al psiquiatra, pero al último acudimos a Dios. David, pues, él justamente dice, a ti oraré. No, David no cedió a la tentación de buscar refugio en otra cosa o en otra persona que no sea Dios. David también determinó acercarse a Dios y profundizar su comunión con Él. Esa era su única esperanza en el momento de la necesidad que estaba atravesando. Por tanto, determinó en la mañana, es decir, muy temprano, iba a presentarse delante de Dios, esperar en Él y derramar su corazón ante el Creador. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Al declarar que va a dirigirse a Dios de mañana, David está indicando la urgencia de su pedido. El Señor, por ejemplo, Señor Jesús, cuando estuvo su paso por aquí en la tierra, las Escrituras nos dicen que Él se levantaba muy temprano, cuando estaba muy oscuro, de madrugada, buscando
pues siempre la dirección de su Padre. Cada mañana, mi querido hermano, los sacerdotes, eso lo podemos leer en las instrucciones que el Señor le da al pueblo de Israel, los sacerdotes todos los días tenían que ofrecer un sacrificio en el santuario de Jerusalén. Aunque él era rey, él deseaba hacer lo mismo, ¿no? Trayendo un animal o un sacrificio de alabanza y adoración. O sea, él quería estar presente ahí. De mañana me postraré delante de ti y esperaré. David quería presentarse al Señor como un sacerdote, ¿no? David, él propuso hacer dos cosas. En primer lugar, afirma, me presentaré delante de ti. Es como quien dice, esta palabra tiene que ver como que hace fila, ¿no? Entonces, como que él quiere ser ordenado, ¿no? En buscar la presencia de Dios. Muchas veces, cuando presentaban las ofrendas, los sacerdotes, pues tenían que hacerlo en una forma ordenada. Y al utilizar este verbo, David estaba indicando que él quería acercarse a Dios como lo hacían los sacerdotes. David quería que su oración sea como un sacrificio matutino para Dios, ordenado y también pues agradable ante sus ojos. Esto también nos invita a una reflexión, ¿no? Demasiadas veces nosotros nos presentamos delante de Dios en forma desordenada. ¿Y cómo nos presentamos a Dios en forma desordenada? Pues con pecados no confesados, con actitudes, con pensamientos no correctos, con demasiada prisa o tal vez con distracciones. David quería entrar como un sacrificio vivo, postrarse delante de él, ¿no? Qué hermoso. O sea, cuando David quería presentarse como un sacrificio, o sea, cuando se mataba el cordero, ¿no? Era como quien dice, era la expiación que se hacía, ¿no? Porque ahí presentaban ante el Señor. Entonces, esto nos evoca pues de que David, o cuando nosotros nos presentemos, siempre debemos hacerlo pues mediante la obra de Jesucristo. No porque por él podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, tranquilamente, con un corazón ordenado y listo para gozar de una comunión con nuestro Dios. En segundo lugar, David dice, esperaré, ¿no? Este verbo implica inclinarse delante de él, ¿no? Es como que él se acerca a Dios vigilando, ¿no? Vigilando como quien alguien va a la batalla, como un atalaya que está atento para lo que sucede, ¿no? El profeta Miqueas utilizó ese verbo como también Habacuc, ¿no? Entonces, al presentarse de mañana, David tendría todo el tiempo del mundo para ordenar sus pensamientos, para estar atentos, para mirar a Dios, esperando confiadamente su respuesta. Para acercarse a Dios, David sabía que tenía que hacerlo en cierto lugar. Por eso habla de tu casa, por eso habla de tu santo templo. Para orar, David pues no se propone orar lejos, sino entrar en la casa de Dios. Tenía que hacerlo en cierta manera, o sea, en
temor y confiando en su misericordia. Aunque David reconocía el pecado de otros, también era consciente de sus propias imperfecciones y su necesidad de Dios. Por eso apeló a la misericordia, a la abundancia de la misericordia de Dios, pues sabía que no lo merecía, no merecía los favores de Dios. Estos detalles muestran pues la importancia de nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos a Dios. Algunos notan que aunque David afirma entraré en tu casa, solo habla de adorar hacia tu santo templo. A la luz de esto, opinan que el templo debe ser tomado como un lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. David estaba pasando por una situación difícil. Va al templo a adorar, no a quejarse. Qué importante es. Ahora, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando estás pasando unos momentos difíciles, o sea, tú tienes que encerrarte, buscar la presencia de Dios, o sea, entrar a ese lugar santísimo que todos podemos hacerlo a través de la obra de Jesucristo. Entró, pero en los momentos difíciles, para adorar a Dios, no para quejarse. A veces, pues vamos y presentamos quejabanzas a Dios y no alabanzas. Ante esta situación tan difícil, lo segundo que hizo David fue puso su confianza en la justicia de Dios. Al acercarse a Dios, David comenzó a meditar en su justicia. Y él reconoce, no eres un Dios que se complace en la maldad. Al verse rodeado, pues, de personas malas que lo estaban atacando, David meditaba en la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, pensó David, entonces no puede tolerar el pecado, no puede permitir que el pecado prospere en este mundo. Y este pensamiento lo llevó a clamar a Dios con tremenda confianza, sabiendo que Dios escucharía su oración. Saber que al final Dios no permitirá que la maldad prospere debe animarnos, pues, a orar con confianza cuando nos sentimos atacados por la maldad. David también expresa, dice, el malo no habitará junto a ti. Si Dios entonces no se complace con la maldad, entonces tampoco querrá pues tener cerca de él a una persona que comete maldad. Por eso declara, el malo no habitará junto a ti. El malo no tiene una vida segura en este mundo. No puede confiar en el futuro porque Dios no sustentará al malo. Hombres justos a veces pues terminan habitando junto a la maldad. Por ejemplo, Abraham habitó en Egipto y Lot habitó en Sodoma. Pero el malo no querrá nunca habitar junto a un Dios santo. Y si aún lo deseara, Dios no lo permitirá. Para habitar junto a Dios, pues hay que vivir en santidad, conforme lo dice el Salmo 15. Otra de las cosas que también expresa David en cuanto a la justicia de Dios, le dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los autosuficientes, los orgullosos, personas que se creen autosuficientes y se atreven pues a erigirse delante de Dios y a desafiarle con sus palabras. ¿No? En el Salmo
73, los versos 8, 9 y 11, nos dicen, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. El verso 9 dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El verso 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? David, sin embargo, afirmaba que estas personas no podrán permanecer en pie ante la mirada de Dios. Pues bien, después de meditar sobre cada uno de estos atributos de Dios, sobre el carácter de Dios, David ahora piensa cómo ese carácter se traduce en acciones de justicia. Y David dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Al hablar de los hacedores de maldad, David no está hablando de las personas que en algún momento cometen pecado, sino que habla y dice de los que hacen iniquidad, es decir, aquellos que lo practican regularmente, aquellos que lo practican deliberadamente, aquellos que realmente es la característica de su vida, ¿no? Mostrar continuamente el pecado y lo hacen con altivez de corazón. La actitud de Dios, pues hacia esas personas, es de aborrecimiento, no en el sentido de odiarlas, sino de juzgarlas y finalmente darles el castigo que merecen. Destruirás al que habla mentira. En ese juicio o en el juicio de Dios, pues eso es lo que va a pasar con los mentirosos. El mismo verbo se utiliza para describir pues los juicios de Dios sobre la tierra cuando el pueblo estuvo pues oprimido en Egipto, ¿no? Y él envió las plagas. Ese verbo se utiliza así. Pero Dios está hablando de personas ahora, y dice a personas, o sea, David está hablando en esta oportunidad de personas que hablan mentira. Y uno se pregunta y dice, pero hablan mentiras. Y uno puede decir, pero si este pecado de tanta liviandad, por ese pecado tan ligero, pueden ser destruidos. Quizás debemos entender esa expresión a la luz del noveno mandamiento. En Éxodo 20:16 dice, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Dar falso testimonio en una corte frecuentemente daba como resultado el castigo de una persona inocente y a veces hasta la pena de muerte. Entonces, David dice que Dios no tolerará eso, sino que destruirá a la persona que lo hace. ¿No? Eh, Eso para entender muy bien lo que David nos dice sobre que Dios destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El hombre sanguinario, pues no solo cuando él mismo derrama sangre, sino también cuando utiliza otros medios, de repente las mentiras o el engaño, ¿no? Todo esto es abominado por Dios, es decir, es odiado absolutamente con agresividad y rechazo. Esa es la actitud que tiene Dios frente pues a los homicidas y estafadores, es decir, a las personas que usan violencia o engaño para lograr sus deseos. A la luz del carácter de Dios, entonces David le pide que castigara a los pecadores. David no pensó en hacer su propia justicia, sino que él apeló a Dios.
Es muy importante entender que no importa cuánto mal podamos recibir o cuán mal nos traten o cuánta amenaza recibamos de parte de nuestros enemigos. Nunca debemos tomar represalias. La venganza es de Dios. Solo Él puede castigar. A pesar de ser perseguido y amenazado por Saúl, David siempre rehusó tomar venganza porque su confianza estaba puesta en la justicia de Dios. Como creyentes debemos entender que no podemos apelar a la justicia de Dios si nosotros estamos en pecado. No debemos ser hipócritas, mi querido hermano. Dios no nos escuchará por ser creyentes, sino por ser santos. La rectitud con la que vivamos nos dará mayor confianza acerca de Dios y pedir la protección, sobre todo contra la maldad de otras personas. Lo tercero que hizo David fue que tuvo convicción de la ayuda de Dios. Después de apelar a la justicia de Dios, David concluye este salmo manifestando su convicción de que Dios lo ayudará. La gran ventaja de poner nuestras vidas en las manos de Dios es que podemos confiar en Él, que Él actuará a nuestro favor, defendiéndonos de nuestros enemigos. Lo primero que hizo David fue pedir la dirección de Dios en su vida. En un momento de necesidad, miren, esto es importante que tengamos en cuenta. En un momento de necesidad, Dios le dijo a David: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. A pesar de ser el ungido de Dios y de contar con la inspiración del Espíritu Santo, David pidió la dirección de Dios. David no confió en sí mismo. David no confió en su propia sabiduría. Pidió la dirección de Dios y la pidió en plena convicción de que Dios iba a contestar sus oraciones. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Tan convencido estaba que Dios iba a contestar sus oraciones que David empezó a darle gracias por ello. E incluso animó a otros diciendo: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo. Como dijera pues el apóstol Juan, lo que nos ayuda a vencer al mundo y a todas las cosas que hallamos en ella, pues es la convicción de que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará. Por eso entonces David agregó: porque tú los defiendes. En el Salmo 3:3, David dice: Dios es un escudo para el creyente. Y justamente eso es lo que repite en el verso 12. Siendo escudo, entonces Dios nos defiende de todos nuestros enemigos. Y por eso podemos confiar en Él. Para experimentar la ayuda de Dios, debemos creer. Nuestra fe, mi querido hermano, es esencial. Pero hay otras características que el Hijo de Dios debe tener para disfrutar la ayuda de Dios. Características que son pues el resultado de una buena comunión con el Padre. Y David menciona dos de ellas. Amor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. ¿Qué significa pues amar
el nombre de Dios. Para la cultura hebrea, el nombre de alguien representa la totalidad de su carácter. Por eso era especialmente cierto, esto era especialmente cierto en Dios. Por lo tanto, amar el nombre de Dios es simplemente una forma poética de decir, amar el nombre de Dios es una forma poética de decir, amen a Dios. Pero el nombre de Dios también es un sinónimo de su gloria y de su honra. Amar el nombre de Dios quiere decir amar la reputación de Dios. Y aquellos que lo aman tendrán un tremendo deseo de honrar a Dios con sus vidas por medio de la obediencia y la confianza en Él. Estas personas, dice David, podrán alegrarse grandemente porque Dios se encargará de defenderlos y ayudarlos. El otro aspecto que también menciona David es la justicia. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Para experimentar entonces la ayuda de Dios es imprescindible vivir vidas que se ajusten a su carácter. Si Dios es santo, también nosotros debemos ser santos. No podemos esperar que Dios nos ayude si constantemente vivimos a espaldas de Él y de fuera de su voluntad. Amén. Como conclusión, entonces, mi querido hermano, en este salmo, David nos enseña la manera en que nosotros debemos responder cuando nos sentimos rodeados de enemigos, quienes nos tratan injustamente, quienes a veces nos hacen sufrir. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a esperar su intervención. Y esto no es nada fácil. Por eso David termina el Salmo con una hermosa promesa para animarnos. ¿Y cuál es? Nos dice, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y eso es lo que hará Dios con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, reflexionemos, mi querido hermano, cómo nosotros estamos reaccionando en nuestros momentos de mucha necesidad. Entonces, hagamos como David, ¿no? En primer lugar, pues confiemos, pongamos nuestra confianza en Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, pues no tenemos que actuar nosotros bajo nuestra propia justicia, sino que también debemos confiar en la justicia de Dios. ¿No? El apóstol Pablo, en su carta de Romanos, nos decía, no venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Confiar plenamente. Y eso es la tercera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que tener convicción de la ayuda de Dios. En esos momentos tan difíciles, mi querido hermano, pide la guía, la dirección de Dios. Y debemos alegrarnos porque Dios intervendrá en favor nuestro. Esa seguridad la tenemos que tener. Amén. Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas, nos ilustras, nos haces comprender, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oramos porque tu Santo Espíritu, Señor, en cada momento de necesidad, de angustia, en la que de repente nos sentimos que nuestras vidas corren peligro, en momentos en que nos sentimos temerosos, indecisos, abrumados por la situación que estamos pasando, pues Señor, nuestra confianza debe estar plenamente
en ti. Debemos clamar a ti, buscar de ti, Señor. Y también tenemos por quizás tomar en cuenta que aún por tan graves que puedan ser la situación que estamos pasando, debemos confiar plenamente, Señor, en tu justicia. Debemos confiar plenamente y no debemos actuar basados en nuestra propia justicia o en nuestra propia sabiduría, sino esperar tu intervención, Señor. Y debemos estar plenamente convencidos de que tú actuarás en favor de nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que siempre pongas esa convicción en nuestro corazón. Amén. Bien, mi querido hermano, los invitamos siempre a participar de nuestros cultos presenciales el día domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.